Cuando decidí seguir la carrera de enfermería, me lancé de lleno a mis estudios y, después de graduarme, me dediqué a trabajar con todo lo que tenía. Hace aproximadamente un año, comencé a trabajar 60 horas a la semana. Pero algo empezó a cambiar en mi cuerpo. Primero, noté una extraña debilidad en mi lado izquierdo, que pensé que estaba relacionada con algún problema cardíaco. Con el tiempo, las cosas empeoraron, levantarme del baño se convirtió en un desafío y pronto comencé a caerme sin razón aparente, a pesar de que caminaba normalmente. Mi habla se volvió confusa, mi voz estaba ronca y todo lo que intentaba tragar parecía ir al lugar equivocado. Los médicos, tras una serie de pruebas, llegaron a un diagnóstico demoledor: esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Dijeron que, al ritmo que iban las cosas, me quedarían unos 6 meses de vida. La recomendación fue clara: cuidados paliativos o ingreso en un hospicio. Era como si mi cuerpo se estuviera apagando lentamente, célula tras célula. En ese momento comencé a cuestionarlo todo. Si existiera Dios, ¿por qué permitirme pasar por tanto dolor? ¿Por qué tantas pruebas? Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. Me invadió una sensación de paz absoluta, algo que nunca antes había sentido. No fue solo alivio, fue una presencia real, como si una luz hubiera atravesado mi ser. En ese momento supe con seguridad que no estaba sola. Era Él. Era Dios, en toda su esencia, visitándome. A partir de ese día todo cambió. Dejé de ahogarme con comida y líquidos, y los ataques que me dejaban sin aliento simplemente cesaron. Era como si hubiera comenzado una nueva vida. Y hoy estoy aquí para compartir esta extraordinaria experiencia. Mi infancia no fue fácil. Fui criada por una madre soltera, pero mi padre estuvo allí durante los primeros años de mi vida. Sin embargo, desde muy temprana edad sentí una influencia negativa a mi alrededor. Era como si algo malvado hubiera estado tratando de mantenerme alejado del mundo desde que tenía 5 años. Mis padres vivían en constante conflicto y la relación problemática entre ellos hacía difícil la convivencia. El sentimiento de rechazo era fuerte y llegué a pensar que, si no existiera, tal vez serían más felices. A esa edad un niño no tiene la madurez para entender lo que está pasando, pero el peso de esa emoción era real. Mi madre siempre fue muy cuidadosa con lo que veía o escuchaba, tratando de protegerme lo más posible. Aún así, voces extrañas empezaron a decirme que no debía estar ahí, que mi presencia solo traía problemas. En casa existían esas bolsitas de sílice que vienen en cajas de zapatos, con la clara advertencia: no ingerir. Me los comí como si fueran dulces, esperando que me pasara algo, que simplemente no despertaría al día siguiente. Además, me ordenaron que me lastimara, que me cortara las muñecas de una manera específica que aseguraría un final más rápido. Todavía tengo una pequeña cicatriz de esa época, un recordatorio de lo que pasé. A pesar de todo, mi madre me llevaba a la iglesia constantemente. Ella era una mujer de fe, dedicada a sus creencias, y trató de transmitirme esos valores. Pero el peso del rechazo y la influencia negativa fueron más fuertes. Yo era una niña tímida y la escuela solo empeoró las cosas. En la guardería de una gran iglesia, donde había un espacio separado para los niños, el acoso comenzó temprano. Un grupo de chicas me persiguió, llamándome insultos y tirándome del pelo. No le conté todo a mi madre por miedo a que se involucrara y las cosas empeoraran. Desafortunadamente, los padres no siempre se dan cuenta cuando sus hijos sufren en silencio y yo me aislé aún más. Con el tiempo, la situación empeoró. Un día, esas mismas chicas me acorralaron en el baño y me clavaron un alfiler. Eran 3, de diferentes edades, pero todos unidos en hacerme daño. Esta experiencia solo reforzó mi timidez y aislamiento. En la escuela, terminé acercándome a grupos que estaban interesados en cosas más oscuras, como brujería, vampiros y hombres lobo. Me fascinó este universo y vi casi todas las películas de terror de los años 90 y principios de los 2000. Incluso dibujamos pentagramas en el patio de recreo y realizamos rituales improvisados. En aquella época eran populares series como Sabrina, la aprendiz de bruja, y libros como Harry Potter, y los devoré todos. Mi madre, por supuesto, no aprobaba nada de esto y siempre me advertía sobre los peligros, pero yo quería pertenecer a algún lugar, ser aceptado. Y esas amistades, por extrañas que fueran, me dieron ese sentimiento. Más tarde, un compañero de clase se convirtió en mi mejor amigo.
Ella mostró un cariño que iba más allá de la amistad, regalándome sus lápices de colores favoritos y haciendo todo lo que podía para complacerme. Sabía que no estaba bien, pero la curiosidad se apoderó de mí. Como no me sentía cómoda hablando con nadie sobre cómo me sentía, me lo guardé todo para mí. Con el paso de los años, esta curiosidad se convirtió en algo más concreto. Cuando era adolescente, mi personalidad se volvió más inquieta y abierta a nuevas experiencias. Mi primera relación sexual fue con un hombre mucho mayor, que apareció en una red social diciendo conocer a mi hermano. Él conocía muchos detalles sobre mi familia y hoy creo que algo malo actuaba a través de él. Parecía cercano, como si fuera un amigo de la casa, y yo, sin notar las señales, terminé cediendo. Con el tiempo, me di cuenta de que no sabía casi nada sobre él, pero él conocía suficientes detalles sobre mi hermano e incluso un poco sobre mí como para creer que era alguien cercano. Además, lo encontré atractivo y empezamos a hablar. La diferencia de edad era marcada, yo debía tener unos 14 o 15 años, mientras que él ya tenía 20, tal vez 24 o 25. Él supo involucrarme y en una ocasión, cuando estaba en casa de un amigo, me preguntó si podía visitarme. Sin pensarlo mucho, acepté. Después de todo, su madre no estaba allí y estábamos solos. Pensé, es solo un amigo de la familia, alguien agradable. Pasemos tiempo con él. Cuando llegó, no entraré en detalles, pero terminé siendo violada no solo por él, sino también por las amigas que lo acompañaban. Me arrestó, me amenazó y me dijo, podemos hacer esto de la manera fácil o difícil, cariño. Depende de ti. A partir de entonces algo en mí se rompió. No solo en relación con lo que pasó, sino en relación conmigo mismo. Empecé a creer que lo merecía porque me había expuesto, porque había dejado que eso sucediera. Mi madre siempre fue muy estricta en sus enseñanzas religiosas, especialmente en materia de sexualidad. Para ella, estas cosas solo deberían suceder dentro del matrimonio. Pero después de eso, todos esos valores volaron por la ventana. Me culpé a mí mismo. Y esta culpa se convirtió en problemas de autoestima, en un sentimiento de que no valía nada. Era como si se hubiera abierto una puerta, un portal para que algo oscuro entrara en mi vida. Y, a partir de entonces, empecé a relacionarme con hombres cada vez más peligrosos, personas que vivían al margen de todo. Había algo en mí, un espíritu de seducción que parecía dominarme. No importaba si eran hombres o mujeres, cuando salía en público y veía a alguien que me interesaba, algo dentro de mí se despertaba. Fue como si una voz susurrara, necesitas a esta persona. Ve tras ella. Y me iba. Usé mi encanto, hice reír a la gente, creé una conexión rápida. Era casi un juego y me sentí poderoso por conseguir lo que quería. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue un mecanismo de defensa. Debido a que mi autoestima estaba tan afectada, porque no podía tener relaciones sanas ni amistades verdaderas, decidí que tomaría lo que quisiera. Era el espíritu de Jezabel en acción, un deseo de control, de manipulación. Y, por extraño que parezca, la gente parecía atraída naturalmente hacia mí. Siempre escuché comentarios como, hay algo en ti, pero hoy entiendo que no fui yo, fue el espíritu trabajando a través de mí. Solo buscaba control, gratificación inmediata, la capacidad de dominar a los demás para satisfacer sus propios deseos. Yo era un torbellino cuando se trataba de eso. Pero esta dualidad tenía un lado oscuro. Mi familia no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi madre, sobre todo, no sospechaba nada. Era muy bueno escondiéndome, actuando discretamente. Y cuando estuve en casa de mi padre, las cosas fueron aún más fáciles. Él era más permisivo y me dejaba ir al centro comercial sola o con amigos, sin supervisión. Fue como si hubiera abierto la puerta al desastre. Y lo peor es que las mujeres con las que se relacionó, porque él era un conquistador, tenían hijas, y terminé metiéndome con ellas también. Había allí una perversión sexual, algo profundamente enfermizo. Además, ya había sufrido abusos por parte de un familiar y de su padre cuando era más joven. Todo esto se acumuló, aislándome aún más. No había salida, ningún lugar seguro para procesar lo que estaba sucediendo. Por tanto, hago un llamamiento a los padres, no dejen solos a sus hijos durante demasiado tiempo. Puede parecer algo pequeño, como un niño que pasa todas las tardes encerrado en su habitación después del colegio, pero es en ese vacío donde suceden las cosas más peligrosas. El enemigo actúa cuando hay espacio,
cuando no hay supervisión ni guía. La escuela tampoco ayudó. En ese momento, las clases de informática no tenían filtros en las computadoras. Podríamos acceder a cualquier cosa, sitios oscuros, contenido prohibido. No existían VPN ni software de protección como hoy. Teníamos acceso ilimitado a todo. En la biblioteca había libros sobre brujería, vampiros, ocultismo. La sociedad no nos protege. Es responsabilidad de los padres ser más atentos, más entrometidos, como dirían algunos. Mi madre intentó hacer lo mejor que pudo, pero desafortunadamente no fue suficiente. Cuando entré a la universidad, pasé por una fase de redescubrimiento personal. Fue durante esta época que el movimiento natural del cabello cobró impulso entre las mujeres negras. Descubrimos que los alisadores químicos que usábamos estaban relacionados con problemas de salud como el cáncer, y muchos comenzaron a adoptar su textura natural. Hasta ahora todo bien, es importante estar orgulloso de quién eres y de tus raíces. Pero para algunas personas se ha convertido en un ídolo. El orgullo racial se convirtió en una obsesión, algo colocado por encima de todo, incluso de Dios. Y me perdí en eso. Comencé a idolatrar mi cabello natural, mi dieta saludable y los tés y hierbas que comencé a consumir. Lo que comenzó como una búsqueda de bienestar pronto descendió hacia el esoterismo. Fue sutil, pero sucedió. Hubo un artista en particular, muchos probablemente sepan de quién estoy hablando, que mezcló música con prácticas New Age. Sus letras y su energía me envolvieron de tal manera que era como si estuviera hechizado. No puedo negar que me gustaba su música, pero hoy sé que había algo más ahí, una puerta de entrada a otros mundos. Profundicé en esto, chakras, cristales, rituales con sal, salvia, canela. Empecé a utilizar los elementos tierra como si fueran amuletos, como si tuvieran poder en sí mismos. Pero el problema es que cuando ponemos estas cosas por encima de Dios, se convierten en nuestros dioses. Si no buscamos protección en el Creador, sino en objetos o prácticas, es en ellos donde depositamos nuestra fe. Y no me di cuenta de eso. A pesar de haber sido bautizado, a pesar de asistir a la iglesia desde que era niño, mi mente nunca estuvo realmente allí. Era como si estuviera realizando un ritual, sin absorber nada real. La fe se ha convertido en una obligación, no en una conexión. Comencé a preguntarme quién era Dios, cuál era su propósito. Si Él existió, ¿por qué permitió que sucedieran tantas cosas malas? ¿Por qué había pasado por todo eso? Estas preguntas me llevaron a buscar respuestas en lugares equivocados, en filosofías que prometían poder y control, pero que en realidad solo me alejaban cada vez más de la verdad. ¿Realmente existió? ¿Por qué me permitiría pasar por tantas cosas malas? ¿Era Dios real? Fue entonces cuando comencé a acercarme a las filosofías New Age, donde el centro de todo es tu propio Dios. Tú creas tu destino, manifiestas lo que quieres, decides quién quieres ser. Bueno, si ese fuera el caso, ya sería millonario. Ya tendría autos, casas, negocios, todo, porque estaba manifestando mi vida todo el tiempo y no veía ningún resultado. A los 20 años, cuando todavía estaba en la universidad, quedé embarazada de mi hija. Fue uno de esos momentos en los que una sola decisión lo cambia todo. Estaba con una amiga, dormimos juntos y de repente quedé embarazada. Interrumpió mi vida de una manera que no esperaba. A partir de entonces todo cambió. Me mudé a Richmond, una ciudad más grande con más oportunidades y también más tentaciones. Y ahí es exactamente donde me sumergí. Empecé a atraer hombres, pero no era algo que persiguiera activamente. Nunca estuve interesado, nunca perseguí el dinero o el estatus. Pero de alguna manera aparecieron. Y no eran hombres corrientes. Se trataba de personas involucradas en negocios turbios que ganaban decenas de miles de dólares al día. Por fuera parecían normales, bien vestidos y educados. Pero dentro había algo oscuro. Entraban en lugares y la gente los trataba con miedo, como si fueran dioses. Y eso me gustó. Me gustaba estar al lado de alguien que inspiraba tanto respeto, que dominaba una habitación con solo entrar. Porque, en el fondo, me sentía pequeña, frágil, como si algo dentro de mí estuviera roto. Y esos hombres, con su aura de poder, llenaron ese vacío. Uno de ellos, en particular, me acompaña hasta el día de hoy. Estaba seguro de que era un mago. Tenía una energía densa y oscura que me asustó. Era atractivo,
encantador, de California, había pasado años en prisión por asesinato. Por fuera parecía un buen tipo. Pero había algo en el que me mantenía alerta todo el tiempo. Intenté evitarlo, pero él siempre lograba hacerme retroceder. Un día estábamos juntos y se quitó la camisa. En su espalda había un enorme tatuaje de Satán, rodeado de extraños símbolos y palabras. En el momento en que vi eso, sentí un escalofrío. Era como si estuviera mirando algo que se suponía que no debía ver. Eso me asustó. Me alejé de él y nunca volví a hablar con ese hombre. Poco después, me mudé de ciudad, no solo por él, sino que su presencia aceleró mi decisión. Tenía miedo de lo que podría hacer si se enojaba conmigo por alejarme. A partir de entonces intenté reorganizar mi vida. Fui a la escuela de enfermería, me gradué y durante la pandemia, quedé embarazada de mi hijo. Trabajé en la unidad de COVID, viendo morir a la gente, mientras yo estaba embarazada. Pero algo me protegió. Nunca contraje la enfermedad, aunque trabajé directamente con pacientes infectados. Mi hijo nació sano. Su padre y yo tuvimos nuestra primera relación adulta real, pero duró menos de un año. Éramos dos adultos destrozados que intentábamos criar a un niño juntos. Hoy seguimos siendo amigos, pero no funcionó. Después de la ruptura, compré mi casa, me mudé con mis hijos y me volví extremadamente ambicioso. La ambición se ha convertido en un nuevo ídolo en mi vida. Trabajé 60 horas a la semana y gané casi $100,000 al año como enfermera práctica autorizada, viajando entre diferentes clínicas y hospitales. Era buena en lo que hacía, siempre iba más allá, siempre era reconocida y siempre ascendía rápidamente en la escala profesional. Pero nunca le di gracias a Dios por eso. Siempre me bendijo profesionalmente, pero no me di cuenta. En enfermería terminé perdiéndome. El dinero se convirtió en mi obsesión. Quería más, más, más. Y en medio de eso, descuidé a mis hijos. Pagué a niñeras muy caras para que los cuidaran mientras yo trabajaba 4, 5 y a veces 7 días a la semana. Él no estaba realmente presente. No seguí lo que vieron, lo que aprendieron, lo que absorbieron del mundo que los rodeaba. Y creo que eso era exactamente lo que quería el enemigo, que mi hija creciera sintiendo el mismo abandono, la misma soledad que yo sentía de niña. Luego, hace unos 2 años, comencé a enfermarme. Era 2023, alrededor de la primavera. Primero, sentí debilidad en el lado izquierdo de mi cuerpo. Pensé que era algo cardíaco, pero las pruebas descartaron problemas cardíacos. Después de todo, ya tenía antecedentes de arritmia, probablemente debido al estrés desde la universidad. Pero los médicos no pudieron determinar qué era. Poco a poco la situación fue empeorando. Empecé a tener problemas para levantarme del baño. Tropecé con nada y caí al suelo. Las caídas se hicieron frecuentes. Al año siguiente, las cosas empeoraron aún más. En diciembre tuve que dejar el trabajo. Mi debilidad muscular era tan grave que ni siquiera podía ponerme una inyección de insulina. No podía arriesgar la seguridad del paciente ni mi carrera. Así que me tomé un tiempo para descubrir qué estaba pasando. Pero los síntomas solo empeoraron. Mi discurso empezó a verse afectado. Mi voz era ronca, como si algo la estuviera destrozando por dentro. Cada sorbo de agua o bocado de comida que intentaba tragar parecía salir en el sentido equivocado. Sintió que la comida bajaba por su tráquea, provocando que se ahogara violentamente. El miedo a asfixiarme se volvió constante, hasta el punto de evitar comer. El peso empezó a bajar sin que yo me diera cuenta, como si mi propio cuerpo se estuviera consumiendo. También apareció la incontinencia, robándome incluso el control básico sobre mis funciones más íntimas. Cuando finalmente fui al neurólogo, me mandó a hacerme una prueba llamada electromiografía, EMG. Los resultados no dejaron dudas: esclerosis lateral amiotrófica, ELA. El diagnóstico llegó con una frase fría: probablemente le quedan unos 6 meses de vida. Su enfermedad progresa extremadamente rápido. El médico me explicó que pronto necesitaría ayuda incluso para alimentarme. Si algo saliera mal en este proceso, si la comida o la saliva entraran en mis pulmones, mi sistema respiratorio colapsaría. A partir de ahí, se necesitaría una sonda de alimentación o un ventilador mecánico. Y poco después, la muerte sería inevitable. Las opciones que me ofrecieron fueron limitadas: cuidados paliativos o cuidados paliativos.
Era como si ya se hubieran rendido conmigo. Solo había 2 medicamentos disponibles para la ELA, pero los efectos secundarios eran tan devastadores que superaban cualquier beneficio. Uno de ellos podría, tal vez, frenar un poco la progresión de la enfermedad, pero a costa de dejarme aún más débil, casi postrado en cama. Me negué. Me dije a mí mismo que probaría la ruta natural. Fue en ese momento cuando comenzaron las voces. No eran alucinaciones ordinarias, eran claras, insistentes, como si estuvieran justo a mi lado. De todos modos ya estás muerto. ¿Por qué no terminas con esto de una vez? El sentimiento de desesperación era abrumador. Todos los días sentía que mi cuerpo se apagaba, célula tras célula. Ya había hablado con enfermeras que atendían a pacientes terminales y me describían lo mismo: una parte de ti desaparece cada día, como si algo te fuera arrancando poco a poco. Así es exactamente como me sentí. Como profesional de la salud, supe reconocer las señales. Y supe que estaba llegando a su fin. La idea de la muerte ya no era una abstracción, era una certeza inminente. Las voces solo reforzaron esto: vas a morir y te irás al infierno. Y de alguna manera lo creí. Después de todo, había vivido mi vida a mi manera, sin preocuparme por las consecuencias espirituales. Practicaba la brujería sin siquiera darse cuenta de la profundidad de lo que estaba involucrada. Pensé que porque era una buena persona, porque cuidaba a los demás, porque era enfermera, porque ayudaba a mi familia, Dios me daría una oportunidad. Tal vez tengo un 50% de posibilidades, me dije. Pero el enemigo es un engañador. Llegó el año nuevo y mi madre, que nunca dejó de orar por mí, insistió: vamos a la iglesia. No había puesto un pie en una iglesia desde que era adolescente, pero en ese momento algo en mí cedió. Quizás este sea el mejor lugar para estar, pensé. Voy a alabar a Dios y ver si Él me responde. Fuimos a una iglesia que no conocíamos, invitados por un amigo de la familia. No sabía quién era el pastor, no conocía a nadie allí, pero mi corazón estaba decidido a buscar respuestas. Entré con la actitud equivocada, no estaba allí por fe, sino por desesperación, esperando que Dios me diera algo a cambio. Aún así, me concentré solo en Él. Durante el servicio, me entregué a los elogios como si nada más importara. No me importaba quién estaba cerca, las miradas, lo que pensaran de mí. Yo estaba ahí para Dios. De repente sentí que mi madre me empujaba. El pastor estaba predicando y yo todavía tenía los ojos cerrados. Él te está hablando a ti, susurró. Miré al púlpito y el pastor me llamó: señora de negro, por favor pase al frente. Tenía una palabra profética de Dios. Habló de mi enfermedad, de cómo me había enfermado repentinamente, del sufrimiento que había estado enfrentando. Y luego dije que Dios tenía un plan para mí. Ungió mis manos con aceite y las puso sobre mi cabeza. En el momento en que me tocó, fue como si un rayo de luz atravesara mi cuerpo. Había sentido al Espíritu Santo moverse a mi alrededor antes, pero nunca en mí. Esta vez fue diferente. Cuando la presencia de Dios me envolvió, caí al suelo, gracias a los hermanos de la iglesia, quienes me apoyaron y me acostaron con cuidado. A partir de entonces todo cambió. Ya no estaba en ese templo. Estaba en un lugar de absoluto silencio, como si el mundo que me rodeaba hubiera desaparecido. Y entonces, escuché la voz de Dios. No fue un sonido, sino una certeza que resonó dentro de mí, como si Él devolviera mis propios pensamientos: crees que eres una buena persona, pero si murieras hoy, irías al infierno. No hubo juicio, solo una verdad clara, como un padre que corrige a un niño que cometió un error. No fue una condena, fue una advertencia. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Fue como si se me cayera la venda de los ojos, como le pasó a Pablo en el camino a Damasco. Todos los pesos que cargaba, los arrepentimientos, las heridas no perdonadas, los espíritus que me acompañaban a causa de la fornicación, la homosexualidad, el uso de la marihuana, que había convertido en un ídolo, usándola como un escape en lugar de buscar a Dios, todo eso se desvaneció. Fue como si me quitaran una enorme piedra de los hombros. Sentí que cada uno de esos demonios que me habían acompañado durante años me abandonaban. Fue instantáneo. Cuando me levanté, algo era diferente. Mi habla había mejorado. Ya no me atraganté con nada. La incontinencia desapareció. Todavía había debilidad muscular y fatiga, pero en comparación con lo que enfrenté antes,
era como si fueran detalles insignificantes. Diciéndome eso. Iba camino a una cita con un gastroenterólogo para evaluar mi capacidad para tragar. Los médicos ya me habían advertido, pronto tendría graves restricciones dietéticas. Y me encanta comer. Entonces, cuando Dios me quitó esa carga que llevaba, la ansiedad, el miedo de perder algo tan simple y placentero, tuvo un peso inconmensurable sobre mí. A partir de ese día ya no volvería a ser la misma persona. Nunca más. Comencé a buscarlo verdaderamente, porque ahora lo sabía. Ya no había ninguna duda en mi mente. Cada vez que recordaba los momentos en que cuestioné su existencia, ¿es Dios real? ¿O somos simplemente dioses de nosotros mismos? Reconocí que esas dudas venían de un lugar de engaño, de influencias que no eran las suyas. Pero en ese instante supe quién era Él. Y todo lo que quería era Él. Solo Él. En ese momento ya me habían despedido de mi trabajo como enfermera, estaba todo el día en casa con mis hijos y decidí dedicar mis días a leer la Biblia. Ahora, con el Espíritu Santo obrando dentro de mí, pude entender lo que leí. Siempre me consideré una persona inteligente, devoré libros en 1 o 2 días, por el puro placer de aprender. Pero antes, cuando intentaba leer la Biblia, era como si la leyera en español sin conocer el idioma. Ahora, sin embargo, comencé a entender quién era este Dios de las Escrituras, a conocer su carácter. Y luego encontré un versículo, creo que está en el Apocalipsis, donde él dice algo así como, si me buscáis, vendré y haré mi hogar con vosotros. Esa noche, oré según este versículo antes de irme a dormir. La casa estaba en silencio. Mi hijo estaba con su padre, mi hija ya estaba dormida. Apagué la luz, me acosté y en cuanto mi cabeza tocó la almohada, algo pasó. No tenía nada de sueño, incluso planeé usar mi teléfono un poco antes de acostarme. Pero en el momento en que cerré los ojos, fue como si me hubieran transportado a otro universo. Sabía en el fondo que esta sería una experiencia profunda. Sentí dentro de mí, Dios mío, algo está por suceder. Cuando abrí los ojos en ese lugar, me di cuenta de que todo había sido elegido cuidadosamente para mí. Siempre me ha apasionado la naturaleza, me encantan los jardines botánicos, el mar, la vida acuática, pero me aterrorizan los insectos y las serpientes. Y ese lugar era perfecto. No hubo nada que me asustara. Era como si mi corazón supiera, este lugar fue hecho para ti. Seleccionado especialmente para ti. Era un jardín de una belleza indescriptible, más allá de todo lo que había visto en mi vida. No había manera de compararlo con una fotografía, una película o cualquier paisaje terrenal. Cada brizna de yerba era perfecta, todas del mismo tono de verde, un verde que nunca antes había visto. Fue exuberante. Los árboles, las plantas, los colores, todo tenía una intensidad que desafiaba el lenguaje. Era imposible describirlo con precisión. El sol brillaba pero no deslumbraba, se calentó, pero sin molestarme. No había insectos, no había serpientes. Solo paz. Frente a mí había un muro de piedras magníficas, cada una de ellas única y hermosa. Fui allí y me senté. Tan pronto como me sentí cómoda, alguien se acercó y se sentó a mi lado. Miré hacia abajo y vi pies en sandalias, una túnica blanca luminosa que fluía como si estuviera hecha de luz. Y entonces me di cuenta, todo en ese jardín estaba vivo. No solo vivo como las plantas en la tierra, sino de una manera diferente, como si cada elemento tuviera conciencia, como si todo estuviera en constante adoración a Dios. Incluso la yerba parecía cantar. Miré hacia un lado y vi un camino blanco, brillante, casi translúcido que brillaba de una manera que no puedo explicar. Y luego vi 2 manos. Intenté mirar hacia arriba para ver el rostro, pero la luz era demasiado brillante. No era una luz brillante que hiciera daño, pero que, aquí en la tierra, probablemente nos dejaría ciegos. Fue la gloria de Dios. Y supe, al instante, quién era. Era como si fuera un niño en Navidad. Jesús, eres tú. Dios mío, eres tú. No puedo hablar de esto sin que la emoción se apodere de mí. De todas las personas en el mundo, de todos los que siguen a Cristo, Él eligió venir a mí. Eres tú, eres realmente tú. Viniste a verme. Y luego vino el sentimiento de indignidad. No merezco esto. Pero Él alejó ese sentimiento con una paz que nunca antes había experimentado, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Era como si no importara lo que sucediera a mi alrededor, yo estaba bien. Y luego empezamos a hablar. Simplemente habla, ríe, intercambia ideas. Tenía un increíble sentido del humor, una capacidad de relacionarse que me sorprendió. Fue refrescante. De hecho, estaba hablando desde el corazón de Dios, desde la palabra viva. Y pensar que, la primera vez que lo conocí, fue con miedo y temblor, postrado en el suelo, sintiendo su majestad, y ahora estaba allí, ante un Dios amoroso, bondadoso, divertido, misericordioso. La diferencia fue abrumadora. Sentí como si hubiéramos hablado durante horas, pero no recuerdo el contenido exacto de nuestra conversación. Lo único que sé es que fue algo extraordinario. Y entonces, en lo más profundo de mi alma, sentí que el momento llegaba a su fin. No sabía cuánto tiempo había pasado, si eran horas, minutos o una eternidad en el tiempo celestial. Pero lo sabía. Mientras hablaba, comencé a mirar desesperadamente a mi alrededor. Necesito escribir esto. No puedo olvidar nada. Empecé a buscar algo donde escribir, como si en ese lugar pudiera encontrar papel y bolígrafo. Él notó mi agitación y con una ternura que solo él tiene, me preguntó, ¿qué buscas? Necesito escribir esto. No quiero olvidar nada. Entré en pánico, como si hubiera perdido a mi hijo en un lugar lleno de gente o como si estuviera a punto de tener un accidente. Fue pura desesperación. Tengo que recordar todo lo que hablamos. Necesito volver a llevar esto a mi vida normal. Y entonces sentí su sonrisa. No necesitaba verlo para saberlo. La gloria de Dios es tan intensa que la percibes incluso sin mirar. Y él, sonrió. Fue una risa suave, llena de ternura, como si él viera más allá de mi desesperación y viera el corazón detrás de mis palabras. Luego, con una calma que solo el Eterno posee, levantó sus manos y las puso sobre las mías, como diciendo, cálmate. Respira. Y en ese gesto algo en mí se calmó. No fue solo el contacto físico, fue el conocimiento de que él estaba allí, sosteniendo no solo mis manos, sino también mi alma inquieta. Y luego habló, con una voz que resonaba con melodía y autoridad al mismo tiempo, esconde mis palabras en tu corazón, para que no peques contra mí. Era como si cada sílaba estuviera grabada en mí, no solo en la memoria, sino en la esencia misma de mi ser. Y en un instante, boom, estaba de vuelta en mi cuerpo. Regresé como alguien que despierta de un sueño tan vívido que la realidad parece pálida en comparación. Mi cuerpo se elevó de inmediato, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Miré a mi alrededor, desorientada, y lo primero que vi fueron las caras de mis hijos, asustados, confundidos. Mamá, ¿qué pasó? No entendieron. ¿Cómo podrían? Yo mismo apenas podía explicarlo. Lloré durante 3 días seguidos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un anhelo tan profundo que dolía físicamente. Una parte de mí no quería regresar, no porque no amaba a mi familia, a mis hijos, a esta vida, sino porque nada aquí se compara con la plenitud de estar en la presencia de Dios. Es como intentar describir el sabor de la miel a alguien que nunca ha probado lo dulce, las palabras son insuficientes. No hay riqueza, ni placer terrenal, ni logro que se acerque a ese sentimiento de ser completamente amado, conocido y aceptado. Es una paz que trasciende la lógica, una alegría que no depende de las circunstancias. Desde entonces he buscado a Dios con todo lo que soy. Mi relación con Él se volvió más íntima, más real. Casi todas las noches recibo sueños proféticos, todavía estoy aprendiendo a discernirlos, a guardarlos, a comprender lo que Él quiere enseñarme. Es como si Él me estuviera entrenando, moldeándome, preparándome para algo más grande. Y aunque todavía enfrento algunas limitaciones físicas, mi fe supera cualquier diagnóstico. Si mañana me despertara paralizado, sordo, ciego, Dios no lo quiera, todavía diría, estoy bien. Porque, al final del día, lo que más importa es estar con Él. Cuando viniste a mí, sentí tu emoción como si fuera mía. Fue como si pudiera tocar el amor de Dios por cada uno de nosotros a través de sus palabras. Describiste exactamente lo que sentí, esa urgencia, que no importa nada más, solo quiero quedarme aquí. Así es su amor, tan intenso que nos consume, nos transforma, nos hace desear solo su presencia. Y cuando mencionaste ese momento en la iglesia cuando te llegó la voz de Dios, sí, no tengo dudas de que fue el Espíritu Santo. No necesitaba hablar en lenguas celestiales para saberlo, solo ver el cambio.
La opresión demoníaca que me había asfixiado durante años se rompió. Mi corazón se llenó de un hambre nueva de la palabra, de una sed de justicia, de santidad. Toda mi vida se reorientó. Fue como si, de un día para otro, hubiera nacido de nuevo. Preguntaste sobre la ELA. Sí, el diagnóstico llegó rápido e implacable. Pero ese día, en la iglesia, cuando me habló, algo se rompió. No fue una cura instantánea, no en el sentido que muchos esperan, pero la progresión de la enfermedad se detuvo. Los síntomas que antes habían avanzado como una marea ahora estaban estancados. Y hoy soy uno de los pocos que sigue aquí, de pie, viviendo. Muchos de los que recibieron el mismo diagnóstico al mismo tiempo se han ido desde entonces. Yo no lo soy. Y no es por mi mérito, es por su gracia. Esto me recuerda a Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Este pasaje se convirtió en mi oración diaria. No fue casualidad que me la encontrara poco después de mi liberación. Fue Dios mostrándome el camino. Y oré, pidiéndole que viniera, que se revelara, que me mostrara más. 2 semanas después, Él me llevó a esa experiencia en el cielo. La palabra de Dios es medicina. Es comida. Es vida. Derek Prince, cuyas enseñanzas me edificaron tanto, solía decir que cuando estaba muriendo, tomaba las escrituras como si tomara una pastilla, 3 veces al día sin falta. Y ya está, no basta con leer. Necesitamos hablar, declarar y vivir las promesas de Dios sobre nosotros. Así llega la curación. Así es como ocurre la transformación. Sobre los detalles de esa conversación en el cielo. No me dejó recordar las palabras exactas. Pero lo que quedó fue la emoción, la profundidad, la sensación de que él estaba respondiendo preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Era como si estuviera cosiendo viejas heridas, explicando por qué habían sucedido ciertas cosas en mi vida. Y luego, al final, antes de regresar, citó el Salmo 119:11, guardo tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. No conocía este verso. Solo lo descubrí más tarde, cuando volví y lo busqué en la Biblia. Era como si hubiera plantado una semilla allí, algo para que yo pudiera regarla y verla crecer. El Espíritu Santo no actúa de una manera que contradiga la palabra. Por eso sé que fue Él. No hubo error, no hubo duda. La presencia de Dios es inconfundible, tal como lo fue la primera vez que lo encontré. No hay apuesta que haría más grande que esta, Él me liberó. Y cuando sabes de que has sido salvado, cuando comprendes las tinieblas de las que fuiste arrancado, guardas la palabra en tu corazón como si guardaras un tesoro. Porque es lo que te mantiene firme. Hoy en día todavía me siento cansado a veces, pero nada que me impida vivir. Conduzco, trabajo a tiempo completo en la escuela de tenis de mis hijos, cocino, limpio, cuido la casa. La diferencia es que ahora hago todo con una alegría que antes no existía. No es un gozo superficial, es la seguridad de que, pase lo que pase, estoy a salvo en sus brazos. Y si un día esta vida se acaba, si vuelve la enfermedad, si vuelve el dolor, seguiré estando bien. Porque lo más importante ya me ha sido dado, la certeza de que, al final, estaré con Él. Para siempre. La casa todavía está en orden y yo, como ve, vivo una vida plena, llena de significado. Todavía tengo algunas limitaciones al caminar, pero me estoy recuperando. Me estoy recuperando. Estoy siendo restaurado. Cada día es un paso en este viaje de sanación y me llena de anticipación por lo que Dios tiene reservado para mí. Mi oración es simple, que Él me muestre el camino que quiere que siga. No quiero nada más que vivir dentro de su voluntad, sirviéndole en todo lo que pueda. Si es ayudar a alguien a conocer a Cristo, si es ser un instrumento de amor y servicio, eso es todo lo que anhelo. Continúo leyendo la palabra con dedicación, orando constantemente, intercediendo por otras personas y enseñando a mis hijos. Hoy aman a Dios con todo su corazón. Y si se me permite compartir algo especial, justo después de lo que pasé, mi hijo de 5 años tuvo una experiencia extraordinaria. Nunca le hablé en detalle sobre el cielo, lo mantuvimos simple, hablamos de Jesús en términos básicos, oramos antes de acostarnos, pero nada más que eso. Es solo un niño. Una mañana se despertó radiante y vino corriendo hacia mí, mami, mami, adivina lo que pasó anoche. Le pregunté qué era y él respondió con los ojos brillantes,
vino a buscarme. ¿Quién vino a recogerte? Pregunté, mi corazón ya se aceleraba. Jesús, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? No supo explicarlo bien, pero insistió, era tan genial, mamá. Tenía casas doradas, calles doradas, todo era hermoso. Me quedé sin palabras. No había manera de que él pudiera haber escuchado eso de mí, no habíamos visto nada al respecto. Pero ahí estaba él, contándolo con tanta convicción, como si lo hubiera vivido. Durante los días siguientes seguí preguntando, queriendo asegurarme de que no fuera imaginación, pero la historia nunca cambió. Y lo más increíble es que, después de eso, empezó a hablar de Jesús con aún más reverencia, como si tuviera una relación personal con él. Jesús es divertido, mami. Quiero verlo otra vez. Fue un regalo ver cómo Dios toca incluso a los niños de una manera tan íntima. Y mirándote hoy, viendo el mensaje en tu camiseta, Jesús sana, solo puedo confirmar, sí, Él sana. Cura la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu. Todo. Gracias por bendecirnos con este testimonio y ahora, antes de cerrar, me gustaría dar una palabra de aliento a cualquiera que esté mirando y que pueda estar enfermo o haya recibido un diagnóstico difícil. ¿Qué puso Dios en mi corazón? ¿Puedo hacer esto en oración? Sería un honor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy. Gracias por ser quien eres, el Alfa y la Omega, el Yo Soy, el Creador de todas las cosas. Señor, te damos gracias por el trabajo que estás haciendo a través de este podcast, por cada vida que ha sido bendecida, incluida la mía y la de mi familia. Permite que Julie y Dave continúen difundiendo tu palabra, trayendo esperanza y guiando a las personas hacia la luz, rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, miramos a los que están mirando y que quizás han recibido un diagnóstico que parece imposible, una frase que suena como el final. Pero sabemos por tu palabra que nada es demasiado difícil para ti. Los médicos no tienen la última palabra sobre nuestras vidas, tú eres el Creador, el soberano del universo. Lo que tú dices, sucede. Por lo tanto, declaramos sanación sobre estas vidas, liberación, restauración. Dijiste que la oración de los justos puede hacer mucho, y hoy, mientras buscamos vivir con rectitud y caminar en tu voluntad, intercedemos por aquellos que se sienten desesperados, que sienten que no hay salida. Señor, no permitas que se rindan. Envía evangelistas para compartir el Evangelio con ellos, envía ángeles para protegerlos, líbralos de las fuerzas del enemigo que intentan robar la fe y la esperanza. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Que este podcast siga creciendo, atrayendo a más personas a conocerte, especialmente en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.